Buenas tardes, espero que estén bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro análisis de las tecnologías de la información y de la comunicación y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante, la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Bueno, vamos a decir que hace mucho tiempo ya eh, la ciencia ha pasado el plano de la ciencia ficción, tratando de crear una máquina que sea capaz de hacer lo que hace el hombre, ¿sí? Hoy muchas máquinas son capaces de hacer, no solamente en el plano de lo físico, sino también en el plano de lo mental, eh, son capaces de hacer lo que hace una persona, ¿sí? Y esta inteligencia artificial, bueno, trata de recrear mediante una serie de algoritmos, de una programación muy avanzada, de una interacción y de una interfaz, esta capacidad de poder ser como una persona, comunicarse con una persona o hacer lo que hacemos mentalmente las personas. ¿Sí? Entonces, para profundizar bueno, sobre este concepto, vamos a observar estas tres imágenes. En estas tres imágenes lo que podemos encontrar, el factor común, es que son dispositivos que se controlan y se manejan de forma totalmente autónoma, ¿sí? En las dos imágenes de arriba podemos observar que, bueno, no hay un habitáculo, no hay un asiento para que se pueda ubicar un conductor, es decir, que esas máquinas no llevan conductores, ¿sí? Lo que va a pasar es que, bueno, en este caso, el dueño del campo seguramente va a dar las indicaciones de qué lugares tiene que realizar la cosecha la máquina y, bueno, las máquinas mediante un GPS van a dirigirse a esa posición y hacer todo el trabajo, ¿sí? Lo que era antes el trabajo que realizaban un grupo de personas, por ejemplo, en una cosecha, hoy lo realizan un par de máquinas y de forma totalmente autónoma. En la imagen de abajo, bueno, podemos observar que los asientos se pueden enfrentar dejando totalmente libre lo que sería el manejo del vehículo, ¿sí? Es decir, que los controles en este caso se pueden manejar de forma autónoma. Este vehículo seguramente debe tener muchos sistemas de control, debe tener un GPS que le va a permitir trazar una ruta de destino, ¿sí? Y bueno, una programación muy avanzada que le va a permitir tomar decisiones eh, ante diversas situaciones que se le puedan presentar en el camino, ¿sí? Entonces, en estas imágenes podemos observar cómo este esfuerzo físico ha sido reemplazado por alguna máquina. Pero no solamente el esfuerzo físico, ¿no? Sino que también podemos observar cómo este esfuerzo mental, ¿sí? Se puede reemplazar con máquinas, ¿sí? A esto vamos a señalar un ejemplo que sucedió hace unos años, que este duelo que se produjo entre Kasparov y una computadora llamada Deep Blue. Kasparov era en aquel momento un campeón mundial de ajedrez, ¿sí? Una persona que jugaba muy bien el ajedrez. Y como sabemos, el ajedrez es un juego que requiere mucha estrategia, requiere analizar la jugada y las probabilidades de movimiento del contrincante. Y bueno, Kasparov es un jugador muy bueno en este juego, ¿sí? Entonces lo que se planteó, bueno, un reto, eh, poner a competir a Kasparov en el ajedrez con una computadora. Entonces se preparó, se armó una computadora que, que bueno, iba a jugar ajedrez contra el campeón, ¿sí? El resultado de esto fue que, bueno, la computadora en varios juegos, digamos, una partida le ganó al campeón mundial del ajedrez, ¿sí? Y esto fue posible porque, imaginemos, la computadora tenía esta capacidad de procesar y evaluar 200 millones de jugadas por segundo. O sea que tenía una capacidad mucho más elevada que nuestro campeón, ¿sí? Pero bueno, también tenemos que ver el lado humano, que bueno, seguramente las emociones están implícitas en ese juego y bueno, pudieron jugar en contra eh, para nuestro campeón, ¿sí? Pero bueno, aquí lo que marca el hito es que, bueno, es la primera vez que una computadora le gana en el plano del esfuerzo mental a una persona, ¿sí? Y no a cualquier persona, sino que a un campeón. Cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces relacionamos este concepto con lo que es la robótica, ¿sí?
La robótica seguramente va a ser uno de las disciplinas que va a tener, digamos, el impacto del desarrollo de la inteligencia artificial. Pero bueno, son por ahí planos un poco más separados. Es como que digamos que la robótica vendría a ser hardware y la inteligencia artificial vendría a armar el software de ese nuevo sistema. Eh, lo que seguramente nosotros no nos hemos dado cuenta que la inteligencia artificial en realidad ya está en nuestras vidas, como le dije, ha superado el plano de la ciencia ficción y ya está más presente en nuestra vida de lo que nosotros imaginamos, ¿sí? Yo aquí les traje algunos ejemplos. Eh, Hay, por ejemplo, un asistente virtual dentro de lo que es el sistema operativo Windows 10 que nos permite ir guiando, ¿sí? Y este es un asistente que trabaja con una especie de inteligencia artificial. O esto que también aparece en el Google. El Google es un motor de búsqueda que utilizamos en Internet para buscar contenido. Y bueno, yo hace un tiempo atrás descubrí que no solamente podía hacer la búsqueda escribiendo lo que estaba buscando, sino que también podías utilizar un comando de voz, es decir, grabar en tu navegador lo que estás buscando mediante la voz y el navegador interpreta ese mensaje, esa voz, y busca el contenido que estabas buscando, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en esta aplicación tenemos esta interacción entre una persona y la computadora. ¿Cómo hace la computadora para interpretar lo que nosotros estamos diciendo? Entonces ahí de por medio hay una inteligencia artificial, un algoritmo que va a entender el lenguaje que estamos utilizando. Porque nosotros tenemos que entender que, bueno, no todos hablamos de la misma forma, tenemos diferentes tonalidades, diferentes formas, diferentes regionalismos que utilizamos, pero la computadora los entiende y no solamente eso, sino que va a hacer lo que nosotros le estamos pidiendo, ¿sí? Y bueno, el otro ejemplo que vemos aquí es una aplicación que la habíamos visto a principio de año en la primera clase, cuando veíamos qué es lo que pasaba con el Google Duplex. El Google Duplex es una aplicación de Google, que en este caso lo que me va a permitir también es utilizar una especie de inteligencia artificial, es como un asistente, ¿sí? En el ejemplo que nosotros habíamos visto, al Google Duplex se le encargaba reservar una cita en una peluquería, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el Google Duplex? Se comunica con la dueña de la peluquería y entabla una relación, ¿sí? Una comunicación entre la peluquera y la máquina, ¿sí? Y la máquina, perdón, la peluquera nunca se enteró que estaba hablando con la máquina, porque es tanto el grado de interacción, desarrollo y de interfaz que tiene esta inteligencia artificial que parece un humano. La voz, ¿sí? Que produce es la de un humano más. Entonces, fíjense, y esto en el mejor de los panoramas, cuando se le fue preguntando a cada curso, me decían, bueno, que esa tecnología iba a estar disponible para la humanidad en unos 5 años, 3 años, pero hoy es una realidad, quizá no en nuestro país, pero en otros países ya es una realidad, ¿sí? Eh, y bueno, aquí también podemos observar otro ejemplo, ¿sí? El de los chatbots. El chatbot en realidad también es una aplicación, una inteligencia artificial que en este caso lo que va a hacer es también simular como si fuese un asistente. Mastercard, por ejemplo, tiene un asistente virtual que puede responder algunas preguntas generales, es decir, vos cuando tengas alguna consulta, lo que te va a atender es en realidad un robot, no es una persona que está ahí, es un robot que ya tiene programada alguna respuesta, entonces te va a ir guiando en tu pregunta, ¿sí? Y esto porque es importante por ahí para las empresas, porque imagínense, a la empresa le va a salir quizás más barato comprar una aplicación que tener a 10 asistentes que tienen que pagar todos los días para que hagan ese servicio, ¿sí? Además de que tenemos que tener en cuenta que un asistente, un chatbot, una inteligencia artificial o un asistente virtual no se enferma, te puede trabajar las 24 horas del día, 365 días del año, y que no hace falta pagarle porque uno ya se lo compra eh, cuando se lo adquiere y nada más. Entonces esto, eh, como le decía, la inteligencia artificial o la irrupción de la inteligencia artificial en nuestro ámbito, por ahí va a generar
ciertos cambios. Va a ser muy importante para el futuro, ¿sí? Entonces hay que estar atento a estas modificaciones debido a la incorporación de estas tecnologías, ¿sí? Es como que vamos a tener que adaptarnos, ¿sí? Eh, Así que nosotros podemos mencionar algunas aplicaciones importantes, como lo dije, para los asistentes personales virtuales, también la inteligencia artificial se puede aplicar a lo que es el estudio climático, ¿sí? Recordemos que el clima es un proceso muy complejo y que bueno, por ahí para que sea analizado por una persona es mucha información, entonces a esto puede aportar mucho la inteligencia artificial, porque justamente lo que tiene de ventaja una inteligencia artificial es esa capacidad de procesamiento, de procesar mucha información, de guardar mucha información y de procesar mucha información. También se la puede utilizar en la parte agrícola, como le dije, a través de sistemas automatizados que van a hacer la cosecha de forma automatizada, o para el registro y el control de los campos. Hoy, por ejemplo, es más común el uso de drones para poder ver qué es lo que está pasando en los campos. En la logística, en el transporte, ¿sí? Eh, una computadora quizás puede idear de mejor forma, de manera más eficiente lo que es el trazado de una ruta, ¿sí? De transporte. Eso lo vemos en los GPS, por ejemplo, o en el transporte en sí. Hay autos que se manejan de forma autónoma. El Tesla es un ejemplo de un auto muy avanzado, sí, que tiene ya un control independiente, ¿sí? Y utiliza de forma muy eficiente la energía. En la sanidad, ¿sí? En la sanidad se puede utilizar esta idea de chatbot, ¿sí? Se puede crear algunos sistemas maestros. Sistema maestro vamos a entenderlo como un sistema que, bueno, que, que conoce todo acerca de una determinada temática y en función de ese conocimiento puede ir dando respuestas, ¿sí? En la salud, muchas veces para un diagnóstico, se puede utilizar este sistema maestro como para responder algunas consultas de los usuarios, ¿sí? Entonces son muchos los campos donde se pueden utilizar la inteligencia artificial en el futuro. La educación, el campo comercial, las finanzas, ¿sí? Entre otras. Entonces, la actividad de esta semana, viendo esto de que ya la inteligencia artificial en cierta forma ha superado lo que pasa en el plano de la ciencia ficción, entonces la consigna de esta semana era elaborar una lista con las películas donde se aborden este tema de la inteligencia artificial. Y por último, un pequeño resumen donde ustedes puedan identificar las ventajas y desventajas que tiene el uso de esta inteligencia artificial en la sociedad, ¿sí? Entonces los dejo como para que puedan realizar esta actividad. Les agradezco que se hayan podido conectar para ver este video. Y bueno, los espero la semana que viene. Hasta luego.